Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial en el que esta vez voy a enseñar cómo reparar o cambiar lo que es una conexión de carga de una tablet o también llamada tableta. Pero como siempre, antes de continuar voy a saludar pues a los suscriptores del canal y también a los seguidores que nos siguen día tras día. Y bueno, también pues invitar a aquellas personas que estén interesadas de recibir toda la nueva información o notificaciones de todos los tutoriales que vayamos subiendo de ahora en adelante, pues que no duden en suscribirse. Y cómo no, pues también saludar a nuestro patrocinador, que es Mocenter, que es uno de los principales y mayores especialistas en el mundillo de la videoconsola, como puede ser repuestos, accesorios, Scud Gaming, servicio técnico, etcétera. Pues nada, desde aquí también le mandamos un saludo. Pues nada, como estaba comentando, este tutorial lo voy a basar en enseñar cómo reparar o cambiar lo que es una conexión de carga de una tablet o tableta. El problema de este tipo de tutorial, sencillamente es la cantidad de variables que se nos unen durante el proceso. Me explico. Reparar una tablet, pues claro, con las marcas que hay, los cientos de modelos que hay, las diversas o múltiples conexiones que existen, y sin dejar de lado lo que es la estructura de cada una, porque claramente no hay dos tablets iguales, lo que nos hace imposible hacer un tutorial en general. Entonces yo lo que intento es ayudaros, informaros, guiaros, simplificar en general lo que es el trabajo, para que tanto con experiencia como si no, podéis haceros vosotros mismos este tipo de reparación. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo reparar que cambiar lo que es la conexión. Incluso a veces es más sencillo cambiar la conexión que repararla, por la sencilla razón que si, por ejemplo, si tenemos un tirón, un golpe y saltan lo que son las soldaduras de lo que es la conexión, es tan sencillo como soldarla, pero cuando arrancamos pistas, pues claro está, aquí ya se dificulta muchísimo el trabajo. Hay que unir pistas con filamentos de cobre o hilos de cobre, necesitamos herramienta de aumento y bastante experiencia. Entonces en ese caso yo prefiero que lo haga un profesional. Bien, dicho esto, pues nada, ahora lo que vamos a hacer es abrir lo que es la tablet. En este caso es un Acer, que este modelo va con pestañas de presión. También hay que decir que el 75-80% de las tablets van con pestañas de presión, el otro 20-25 va con adhesivo o con tornillería. En este caso ya digo, pestañas de presión, y para ello voy a utilizar pues la herramienta que utilizo siempre, que es esta especie de púa que tiene tres cantos bastante finos, y esto lo bueno que tiene es que no marca lo que es el marco ni la carcasa, y lo que es peor, tampoco rompe lo que es el cristal. Si no tenemos esto, pues tendremos que utilizar lo que es un destornillador de punta plana, y con esto hay que tener mucho cuidado porque podemos marcar el marco, la carcasa o lo que es peor, romper el cristal. Cuidado. Bien, pues nada, dicho esto, vamos a empezar a abrirla. Buscaremos digamos la unión entre las dos mitades, marco y carcasa. Algunas estarán más duras que otras, pero al final tienen que salir. Bien, pues ya la tenemos. Ahora vamos con lo que estaba comentando antes. Como podéis ver, esto es un tipo de tablet que tiene su placa base, su conexión de pantalla, su conexión de táctil, conexión de batería, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la conexión de carga. Claro está, para poder extraerla hay que desmontar lo que es la placa completa. Ahora bien, lo que me refería con lo de antes de estructuras diferentes, aquí podemos ver una Samsung, conexión de carga, pues esta es tan sencillo como hacer así, y ya tendríamos fuera lo que es donde va conectada o soldada lo que es la conexión. Un trabajo mucho más sencillo, esto se dejaría aparte. Luego tenemos también, por ejemplo, una Asus. Aquí podemos ver que es completamente diferente, las conexiones son muy distintas, la tornillería donde va sujeta lo que es la placa también, y en general pues es totalmente diferente. Y aquí ya por último tenemos una BQ, que es más de lo mismo. Tenemos totalmente cambiada lo que es la estructura de lo que es la placa, y en general es a lo que me refería con complicarlo demasiado. Bueno, ahora vamos a simplificarlo. ¿Cómo lo podemos simplificar? Pues muy sencillo. Todas se basan en lo mismo: conexión de pantalla, conexión de táctil, conexión de cámaras, conexión de lo que es la batería, etcétera, etcétera. Entonces, sencillamente lo primero que tenemos que hacer es soltar todas las conexiones que veamos. Por ejemplo, esta, aquí,
esta de aquí, que cuidado con la conexión de la batería, que a veces va con ficha o conexión, o a veces simplemente va soldada directamente a la placa, entonces en ese caso tendremos que desoldar. Y bueno, ya no queda ninguna. Ahora soltamos. Y bien, siguiente paso será soltar o liberar lo que es la placa. Todas las placas de todos los modelos de tablet o tableta tienen sus tornillos de fijación. En este caso, este modelo los vamos a encontrar aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno, pues como digo, voy a quitar este. Aquí. Aquí y aquí. Bien, con esto ya se supone que tendríamos libre lo que es la placa. Tiramos hacia arriba y vemos que aún hay algo que la obstruye, que no nos deja quitarla. Por lo tanto, tiene que tener alguna cosa. Ya lo he encontrado. Aquí hay una pegatina de precinto de garantía. Pues justamente, seguramente debajo tiene que tener un tornillo, porque hay algo que impide que pueda extraer lo que es la placa. Y como veis, ahí hay un tornillo. Bien, lo quitamos. Y ahora seguramente que sí me va a dejar sacar lo que es la placa. Bien, la echamos hacia un lado y ahora ya podíamos trabajar de esta manera. Cuando trabajemos con la placa sobrepuesta encima de lo que es la tablet, tener cuidado con el calor que aplicáis, etcétera, etcétera, porque podéis dañar cualquier otro componente. Yo lo que hago es siempre coger una placa de protección. Y ahora vamos a aplicar calor. Esto, para poder quitar lo que es la conexión antigua, pues vamos a ver, con un soldador, un cutting, es muy complicado. Yo no lo hago porque se puede hacer más daño que bien. Entonces yo recomiendo una tobera o estación de aire caliente o pistola de capante. Yo, como siempre, pues voy a utilizar esta herramienta. Vamos a aplicar calor. Y ya la tenemos fuera. Ahora vamos a dejar de posar lo que es un poquito la zona donde hemos aplicado el calor y dentro de un momento volvemos. Bueno, pues una vez se ha enfriado todo, ahora vamos a centrarnos con el tema de la conexión. Primero voy a despejar un poquito esto para trabajar mucho más cómodo. Y ahora, con el tema de la conexión, antes de seguir, pues como comentaba antes, podemos encontrarnos dos problemas. Uno, tengamos que reparar la conexión, o dos, cambiarla. Bien, en el tema de cuando vamos a reparar, pues puede ocurrir lo siguiente. Una, que de un golpe seco o cualquier tirón fuerte se nos salten las soldaduras de lo que son los pines, que son, no sé si se verá en la imagen, que son estos pequeños filamentos que sobresalen, y esto es muy sencillo, solo tenemos que volver a recolocar lo que es la pieza en el sitio y con un poquito de estaño pues lo soldamos. La cosa cambia cuando estos pines se llevan consigo lo que son las pistas, que son estas cosas de aquí. Entonces ahí, como digo, la cosa cambia mucho, porque claro está, eso hay que unirlo con unos filamentos o unos hilos de cobre que son incluso más pequeños que un cabello. Entonces eso es muy complicado. Por eso digo que es mejor que lo haga un profesional. Bueno, luego el tema de las conexiones. Voy a apartar esto un poquito para que veáis también a lo que me refería con el tema de las conexiones. Bien, aquí os traigo unas cuantas, posiblemente sean las que más se utilizan, y esto solo supone un 25% o un 30% de todas las conexiones que hay en el mercado. Pues bien, esto es a lo que me refiero con todas las variables que podemos encontrar en lo que es el tema de las tablets. Bien, pues ahora vamos con el tema ya de soldar lo que es la conexión. Bueno, en este caso primero vamos a limpiar con un poquito de flux y malla de soldar todo el estaño sobrante, así luego podremos encajar perfectamente lo que es la conexión. Lo haremos mediante un soldador o cutting. Cogeremos un poquito de malla de soldar y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero aplicamos el flux.
Y ahora con la malla de soldar la vamos a humedecer un poquito con flux para que coja mejor, y ahora pasaremos la malla por donde está el estaño viejo. Bien, pues ya lo tenemos. Bueno, pues una vez ya tengamos los 4 puntos de sujeción completamente libres y los pines o pistas centrales también limpias, pues ahora tocaría buscar la conexión que corresponde en este caso a esta tablet. Aquí tenemos la que hemos quitado antes, que podemos ver que es muy parecida a este modelo. Lo único que cambia es los 4 puntos de sujeción, que en vez de ser completamente planos son curvos o curvados. Pues nada, sí que valdría. Entonces vamos a coger una en buen estado. Y ahora vamos a centrarla de tal manera que coincida todos los puntos de sujeción y de las pistas centrales. Bien, pues una vez ya centrado, ahora vamos a poner un único punto para que no se mueva lo que es la pieza. Vale, ya no se mueve. Y ahora hay que mirar que coincidan todos los puntos. Aquí viene muy bien de ayuda lo que es una herramienta de aumento. Vale, pues esa es la posición correcta. Y ahora solo toca pues ir soldando uno por uno. Y ya lo tenemos. Ahora tenemos los 4 puntos de sujeción fijos, repasamos que no se mueva nada, y ahora ya vamos con los pines centrales. Aquí yo siempre recomiendo pues echar un poquito de flux. Bien, pues una vez ya soldado lo que son los pines centrales, ahora vamos a montar. Vamos a apartar un poquito esto. Bueno, vamos. Primero quitamos la chapa de protección. Damos la vuelta. Con la ayuda de unas pinzas pues vamos pasando lo que son los cables a su sitio original. Si queremos ponemos un tornillo y así lo dejamos fijo para que no se mueva lo que es la placa. Por ejemplo este. Y ahora seguimos colocando los cables. Bien, damos un último repaso, que esté todo bien. Y ahora antes de cerrar pues vamos a probar a ver si carga lo que es la tablet. Porque si en el caso de que hayamos hecho algo mal, pues así será mucho más fácil volver a repasar.
Bien, pues como podemos ver, carga correctamente, todo ha salido a la perfección. Bueno, pues ahora ya vamos a acabar de montar del todo lo que es la tablet. Colocaremos los tornillos que faltan. Y cerramos. Pues nada, pues ya hemos acabado de montar lo que es la conexión y bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Yo he intentado hacerlo lo más simplificado posible para que llegue al máximo de personas. Luego ya pues tampoco se puede hacer más. Como os digo siempre, si os gustó el tutorial, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, darnos ese like que a vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos hace día tras día estar aquí con vosotros. Y bueno, pues también recordaros compartir estos tutoriales en las redes sociales porque, como digo, tanto aprender como enseñar es un derecho de todas las personas. Así que nada, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.